González Diners Club. Consulta tu estado de cuenta, saldos, móviles. Buenos días. Muy buenos días. El Instituto Interamericano de Investigaciones y Publicaciones Jurídicas, CIPLEX Ecuador, les extiende la cordial bienvenida a cada uno de nuestros participantes a este cuarto taller. Se han desarrollado 3 talleres ya hasta el momento dentro del programa académico de Derecho Constitucional. El día de hoy estará con nosotros el doctor Salim Saidán. Recordarles a nuestros participantes que existen unas normas que debemos cumplir. El irrespeto de las mismas hará que el hospedador de la reunión les restrinja el acceso. Recordarles a los participantes que deben renombrar su ID con su primer nombre y su apellido. De igual forma, a través del chat se estará colocando los links directos para que puedan ustedes ponerse en contacto directo con nuestros asesores CIPLEX. De igual forma, recordarles que a través del chat pueden generar su registro con sus 2 nombres, sus 2 apellidos, su número de cédula, su correo electrónico y la ciudad desde la que se encuentran. Recuerden plantear las preguntas enfocadas en las temáticas abordadas por el ponente. Por directriz de el doctor Salim Saidán, ustedes podrán realizar las preguntas durante toda la ponencia. Recordarles también mantener su cámara encendida para realizar los diferentes cuestionamientos y su micrófono apagado. Las personas que restrinjan dichos normas, el hospedador les sacará de la reunión, estimados participantes. Recuerden desactivar sus micrófonos para no tener este inconveniente con el incumplimiento de estas normas para que no sean abordadas de esa forma. Recordarles también que Grupo CIPLEX se encuentra ofertando el programa académico de Derecho Civil, Derecho Procesal y Derecho Notarial, el cual conjuntamente con el curso de especialización en materia registral y notarial. Recordarles que este programa tiene un costo único y para quienes forman parte del programa académico de Constitucional se les estará compartiendo que tiene un costo único para ustedes de $120 para estudiantes, 135 para profesionales. De esta forma, estimados participantes, recuerden que se está colocando los links para que se pongan en contacto con nuestros participantes. Se les genera el cupón de descuento con sus nombres completos y número de cédula para poder verificar que sus datos se encuentren dentro de el programa académico de Constitucional. De esta forma, también recordarles que el día de hoy a quienes más participen serán acreedores de uno de los libros del editorial CIPLEX como sorteo para quien más participe dentro de esta programación, de este taller. Para presentar al doctor Salim Saidán, recordarles que él es abogado por la Universidad Católica, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina, cuenta con un diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Central, docente de pregrado de la PUCE y de posgrado de la Uniandes, Universidad Indoamérica, Ecotec, Católica de Cuenca, Universidad de Otavalo, UMED, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Ecuador, autor de libros y artículos de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Recordarles que el doctor Saidán es también parte de esta familia de CIPLEX Ecuador. Con su venia, mi doctor, damos paso a su ponencia. Muy buenos días. Quedan en las mejores manos, señores participantes. Muy buenos días con todas, con todos los presentes. Muchas gracias por la presentación, Diego Apolo. Gracias por la bienvenida. Gracias a CIPLEX, especialmente a Mike Hernández, un agradecimiento por la invitación. Gracias también a Antonella por apoyarnos en la organización de este evento. Creo que es una muy buena oportunidad la que tenemos en esta jornada para abordar 2 de las principales garantías constitucionales jurisdiccionales que tenemos en el Ecuador, como son las medidas cautelares constitucionales y la acción de protección, ¿sí? Garantías que se han utilizado, cuyo uso se ha registrado y cuyo abuso se ha normalizado lastimosamente en el país para la tutela de los derechos constitucionales o a veces desviándose hacia fines de carácter político lastimosamente, ¿no? Ustedes han visto en qué ha terminado la medida cautelar, en qué ha terminado la acción de protección y precisamente para no repetir esos errores es que vamos a
revisar cuál es el objeto, cuál es el alcance, cuáles son las reglas procesales que rodean estas dos garantías, ¿sí? He comenzado, colegas, con el envío de un documento que yo he preparado, que es una recopilación de sentencias por garantías y por derechos, ¿sí? Espero que les sea de utilidad. No sé si ya lo pudieron ver. Está un poco más arriba. De todas maneras, creo que les voy a enviar nuevamente porque hubo algunos mensajes y tal vez se perdió ese documento. Entonces, les voy a enviar este momento. Aquí lo tienen. Aquí está el documento al que hago referencia. Les voy a... les voy a proyectar también para que lo puedan ver en pantalla. Miren, bueno, yo he hecho una recopilación de algunas sentencias, ¿no? Les recomiendo hacer esto a todos ustedes. Si toman como punto de partida este cuadro que yo he elaborado, vayan ampliándolo. Creo que es importante tener un documento así como fuente permanente de consulta para preparar demandas, preparar sentencias, dependiendo del rol que nos toque asumir, ¿no? Creo que eso facilita mucho la búsqueda, ¿no? Podríamos también utilizar los boletines jurisprudenciales mensuales que expide la Corte Constitucional, sin duda también son de utilidad, pero considero que siempre es bueno tener nuestra propia recopilación, ¿no? Y mejor si es que es por temas. Entonces, ustedes tienen aquí algunos temas importantes, ¿no? Sobre la prueba, la Corte Constitucional se ha referido en estas sentencias, en algunas más, ¿no? De hecho, tengo 5 sentencias sobre la prueba. Me falta incorporar, ¿no? En este cuadro, pero en todo caso ahí tienen 2 de las importantes sentencias que ha expedido esta Corte. Toda la jurisprudencia, o buena parte de estas sentencias son de la actual Corte Constitucional. Por ahí creo que hay 1 o 2 de la anterior Corte, pero siempre es bueno utilizar jurisprudencia de la actual conformación de la Corte Constitucional, ¿sí? Entonces, aquí tienen agrupados por garantías la jurisprudencia. Tienen algunas sentencias sobre acción de protección y acción extraordinaria, por ejemplo. Sobre medidas cautelares son algunas más, pero estas son las que considero las más importantes, ¿sí? Habeas corpus tienen algunas. Esta Corte le ha puesto especial atención al habeas corpus, ¿sí? Particularmente algunas sentencias del juez ponente Ramiro Ávila sobre habeas corpus. Parece que se han dividido ahí al interior de la Corte los temas, especialmente derechos y garantías, los que son de interés de los jueces, y claro, curiosamente la mayoría de sentencias sobre habeas corpus tienen como ponente a Ramiro Ávila, ¿no? Después tienen ustedes algunas de habeas data. Yo creo que la más importante de habeas data tiene como ponente a la jueza Carmen Corral. Tienen aquí algunas sentencias que les va a servir. Yo creo que de las principales de habeas data que les va a servir es la de tipos de habeas data, es de la anterior Corte, ¿no? Es esta de acá. Aquí tienen ustedes los tipos de habeas data, desde el aditivo, correctivo, cancelatorio, etcétera, etcétera, que pueden utilizar ustedes. Eso no está regulado ni en la ley ni en la Constitución, pero está desarrollado en la jurisprudencia y puede ayudarles a escoger cuál es el tipo de habeas data que aplica al caso concreto que van a patrocinar, ¿sí? Luego de eso tienen ustedes uno de los, sí, algunas sentencias sobre el tratamiento de datos que pertenecen a la esfera exclusivamente doméstica o personal, ha dicho la Corte Constitucional, ¿sí? Miren, en esta sentencia sobre protección de datos, autodeterminación informativa y eliminación de datos, justamente se trata de una difusión de fotos íntimas de una mujer por parte de otra, y que comprometió la intimidad de la persona que aparecía en esas fotos, ¿no? Es importante el desarrollo jurisprudencial que tuvo esta sentencia, que se inició en un habeas data que fue rechazado en las 2 instancias. La Corte Constitucional en una acción extraordinaria deja sin efectos las sentencias y más bien le protege estos derechos a favor de la afectada, ¿sí? Tiene aquí un par de sentencias sobre acción de acceso a la información pública. Lastimosamente es incipiente el desarrollo de esta garantía a nivel jurisprudencial. Hay pocas sentencias sobre acción de acceso a la información pública que resulten, digamos,
relevantes, ¿sí? He leído algunas, pero creo yo que de las pocas que les podría recomendar, justamente están estas dos que les incluyo en el cuadro. Tienen sobre acción de incumplimiento, ahí una sentencia del anterior corte. Sobre acción por incumplimiento hay algunas, pero bueno, me falta todavía incorporar. Ustedes vayan incorporando, yo les recomiendo que tomen como base este cuadro y lo vayan alimentando con las propias sentencias que vayan seleccionando. Les recomiendo para eso ir a Corte Constitucional, boletines jurisprudenciales, y se les despliega por años y meses las sentencias de esta Corte desde el año 2019, ¿sí? Entonces es de mucha ayuda tener un cuadro así. Vayan ustedes de acuerdo a los intereses que tengan, a las especialidades que vayan desarrollando, vayan incorporando las sentencias que a ustedes les parezca para que pueda facilitarse la labor de preparación de las demandas, de los alegatos y de las sentencias, ¿sí? Acá tienen, en cambio, jurisprudencia de la Corte sobre derechos, ¿sí? Aquí tienen los que más se utiliza en acción extraordinaria, tutela judicial efectiva, violación al debido proceso, particularmente por inmotivación, seguridad jurídica, son los típicos derechos que se invocan en acción extraordinaria, ¿no? Les recomiendo que utilicen estas sentencias, ¿sí? Miren, sobre motivación, por ejemplo, yo he escuchado a muchos abogados hablar, sí, que el test de la motivación desde la escuela licantiana, razonabilidad, lógica, comprensibilidad, que ha utilizado la anterior corte, consiste en esto y en esto, y básicamente ese test ya no lo utiliza mucho la Corte Constitucional en funciones, utiliza más la carga argumentativa, los estándares de la motivación suficiente, coherente, que ha desarrollado sobre todo en cambio Alí Lozada, como juez ponente de algunas sentencias, ¿sí? Les va a servir esta recopilación, sin duda. Luego, sobre el derecho a la salud, recomiendo la lectura de esta sentencia, es muy interesante, ¿sí? Creo que tiene como ponente a Ramiro Ávila. Es interesante esta sentencia del derecho a la salud en favor de personas con discapacidad. Sobre el derecho a la verdad, esta Corte no ha desarrollado mucho el derecho, pero la anterior Corte lo desarrolló muy bien en esta sentencia que aquí cito, ¿no? Esta es una sentencia, ustedes pueden ver inclusive que la anterior Corte tenía la costumbre de identificar con un número la sentencia, con otro número el caso. Ahora sentencia y caso tienen el mismo número, ¿no? Para facilidad de lector. Sobre el derecho a la protección de datos personales, le recomiendo esta sentencia. Sobre el derecho a recurrir, le recomiendo estas tres sentencias, son bien interesantes. Sobre las garantías propias e impropias del derecho al debido proceso, les recomiendo esta sentencia de Alí Lozada como ponente. Sobre el derecho a la nacionalidad, derecho a migrar, le recomiendo esta sentencia, aunque tiene ahí algunos elementos que podríamos discutir, cuestionar, ¿no? No todo lo que desarrolla la Corte necesariamente es correcto. Mucha gente creo que ha cometido el error de idolatrar todo lo que viene de la Corte y tomarle más o menos como la principal fuente del derecho, y la ley y la Constitución no vale nada, y no es así tampoco, ¿no? Pues hay que leer críticamente, creo, las sentencias, reconocer los aciertos de la Corte, pero cuestionar sin problema alguno los errores que comete la Corte, y que de hecho los ha cometido, ¿no? Los ha cometido. Derecho al cuidado de las mujeres embarazadas. Tienen aquí una sentencia muy interesante, ¿sí? Sobre todo para utilizar la acción de protección para tutelar este derecho. Sobre el derecho que yo diría que esta sentencia puede servir también inclusive para un desarrollo jurisprudencial sobre el derecho al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que ha sido un grupo de atención prioritaria descuidado por la Corte en su jurisprudencia. Y finalmente el derecho a la propiedad. Tienen una sentencia interesante de esta Corte que está ahí mencionada. Una de las últimas sentencias sobre reserva de ley de la actual Corte Constitucional la tienen ahí también citada, ¿sí? Entonces espero que sea de utilidad esta información que les comparto, ¿sí? Y con toda confianza también lo pueden compartir entre sus contactos. La idea es ser generoso, creo, con la experiencia, el conocimiento que todos nosotros vamos adquiriendo, y
e intercambiar información con los colegas. Creo que es lo mejor, ¿no? Nunca falta el colega que se guarda la información y no la comparte. Creo que más bien hay que aprender a generar una comunidad jurídica solidaria en donde podamos consultarnos permanentemente y en donde compartamos este tipo de recopilación jurisprudencial que les recomiendo realizar, ¿no? Sigan compartiendo esto, difundiendo, porque creo que así se facilita la argumentación a todo nivel, desde el rol del litigante, desde el rol del accionado, desde el rol del juez, ¿sí? Listo, dicho eso, les voy a comentar un poquito, ¿no? De un antecedente histórico que pocos lo recuerdan. El derecho constitucional aparece en el siglo XIX, ¿sí? En el siglo XIX con las constituciones descritas, dice Javier Pérez Royo, el jurista español, autor del curso de Derecho Constitucional. Luego de eso tienen ustedes, Diego, cierto, me había olvidado de consultarle antes de continuar. Me estaban justo escribiendo para hacer una consulta. Se está transmitiendo a través de redes sociales. Están preguntando algunos colegas. No, mi estimado doctor, solamente quienes nos encontramos anclados a Zoom. Oh, ya, listo. Y si justo me estaban escribiendo para consultar eso. Listo, gracias, Diego. Bueno, les decía que las constituciones escritas marcaron el inicio del derecho constitucional en el siglo XIX, mientras que en el siglo XX aparece el derecho procesal constitucional, ¿sí? Gracias a Aniceto Alcalá Zamora y Castillo, un jurista español exiliado en México y en Argentina, que en sus obras, justamente utilizando el pensamiento de Hans Kelsen, sobre todo su obra, una de sus obras más importantes, que es La garantía jurisdiccional de la Constitución, comienza a hablar del derecho procesal constitucional, ¿sí? Dice, así como existe derecho procesal en el ámbito civil y en el ámbito penal, también deberíamos hablar de derecho procesal constitucional. Y comienza a utilizar esta denominación, Niceto Alcalá Zamora y Castillo, ¿no? En los años 40, me parece. Entonces, el siglo XX, en 1940, por ahí más o menos se dan estas obras importantes, ¿no? Que invocan la producción de Hans Kelsen de inicios de siglo. Entonces, es interesantísimo este relato de Humberto Nogueira Alcalá, de Néstor Pedro Sagüez, los grandes referentes de la región en cuanto al derecho procesal constitucional, ¿sí? Yo no he visto constitucionalistas de la talla de Néstor Pedro Sagüez, de Humberto Nogueira Alcalá en Chile, de Domingo García Belaúnde en Perú, y sin duda son los grandes referentes a los cuales recomiendo leer, ¿sí? Luego de eso, yo les diría que es importante mencionar que dentro del derecho procesal constitucional, dentro de la justicia constitucional hay un núcleo común de competencias, ¿sí? Como lo dice Pablo Pérez Trems. Pablo Pérez Trems dice que hay un núcleo común conformado por garantías jurisdiccionales, procesos conflictuales, que nosotros los llamamos conflictos de competencia. Existe también el control de constitucionalidad, y yo agregaría una acción que no se conoce mucho, de la que no se habla mucho, que es la acción de interpretación, ¿sí? Ese es el núcleo común del derecho procesal constitucional, de la justicia constitucional, ¿sí? Garantías, control de constitucionalidad, interpretación y conflictos de competencia, ¿sí? Vamos a enfocarnos en las garantías. En el Ecuador existen 8 garantías, una preventiva, medidas cautelares, 5 reparatorias, acción de protección, acción extraordinaria, habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información pública. Y 2 garantías de eficacia del derecho, que son acción por incumplimiento y acción de incumplimiento, ¿sí? Vamos a enfocarnos en una preventiva, medidas cautelares, y en una reparatoria, acción de protección, ¿sí? Les vuelvo a compartir, ya que hay algunos mensajes y tal vez se perdió esa información. Les voy a enviar, para que ustedes lo tengan, un artículo muy completo, muy bueno de medidas cautelares. No hay mucha información sobre medidas cautelares,
Yo he visto un libro en las librerías jurídicas que se llama Medidas Cautelares Constitucionales de Roberto Villarreal, una tesis que él publicó en la Universidad Andina, bajo la dirección del actual juez Agustín Grijalva. Es una buena obra, pero sin duda creo que es mucho más riguroso, más completa la información que ustedes encuentran en este artículo de Andrés Cervantes, un colega de Guayaquil, profesor de la UES, que litiga y ejerce la docencia. Yo siempre recomiendo más a quienes combinan esas dos actividades, la docente con el litigio. Sin duda les da la oportunidad de compartir no solamente lo que han investigado, lo que conocen desde el punto de vista teórico, sino lo que han manejado desde el punto de vista de la práctica procesal. Entonces, siempre es más importante eso, ¿no? También recomiendo el libro de Juan Francisco Guerrero, ¿no? Garantías jurisdiccionales constitucionales. Es un buen texto, obviamente le falta un poquito de profundidad en ciertas garantías. Acción Extraordinaria la aborda a profundidad porque él publicó ya un libro, un pequeño libro anteriormente sobre acción extraordinaria, pero sin duda es un excelente abogado en materia constitucional. Juan Francisco Guerrero es, creo yo, de los abogados más completos que existen en el país. Y claro, lo que tienen acá es un buen texto para comenzar a abordar las garantías jurisdiccionales, ¿no? Es yo diría una aproximación, una introducción a las garantías jurisdiccionales, ¿no? Que puede ayudar mucho. Puede ser un buen texto de consulta, sobre todo cuando se está aprendiendo derecho procesal constitucional, ¿sí? Sobre acción de protección, el libro de Ismael Quintana es bastante bueno, bastante bueno. Sobre acción extraordinaria es bastante bueno, en cambio, el libro de Rafael Ollarte, ¿no? Los textos que yo podría recomendar. Aquí les comparto el artículo de medidas cautelares constitucionales de Andrés Cervantes, publicado en la revista Ruptura de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, ¿no? Para que ustedes lo tengan ahí. Listo. Vamos con las medidas cautelares. Luego de esta pequeña introducción, vamos con las medidas cautelares constitucionales. ¿Para qué sirven las medidas cautelares constitucionales? ¿Sí? Sirven para evitar y cesar violaciones de derechos. ¿Sí? Ustedes recordarán que teníamos en desde el año 96, de lo que recuerdo, la acción de amparo constitucional. ¿Sí? Muchos dicen es la primera garantía en el Ecuador. No es así. El habeas corpus apareció antes de 1929. Esa fue la primera garantía que tuvimos en el Ecuador. Pero luego aparece la famosa acción de amparo constitucional, ¿sí? La acción de amparo constitucional que aparece si mal no recuerdo, en la Ley de Control Constitucional de la época, luego en la codificación de la Constitución de 1998, y que tenía por objeto evitar, cesar y remediar violaciones de derechos, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo la Asamblea Constituyente de Montecristi? Tomó el evitar y el cesar y lo cubrió con medidas cautelares constitucionales. Dijo, para evitar y cesar, ahora en el 2008, vamos a crear la medida cautelar constitucional. Para el tercer momento, para remediar las violaciones, vamos a crear la acción de protección. Con eso tenemos entonces una garantía cautelar, medidas cautelares constitucionales para evitar y cesar violaciones. Y una garantía reparatoria para remediar, ahora le llaman reparar integralmente los daños causados a partir de violaciones a derechos, ¿sí? Entonces es interesante lo que hizo la Asamblea Constituyente de Montecristi. Sigue protegiendo esos tres momentos, como diría Ramiro Ávila en una explicación bastante didáctica. Sigue cubriendo el antes, el durante y el después. El antes y el durante está cubierto por medidas cautelares a través de evitar, cesar violaciones con las medidas cautelares. Y el después de la violación, una vez ocurrido el daño, una vez que se consumó la violación, justamente prevé las 5 garantías que les mencioné, ¿no? Acción de protección, habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información pública y acción extraordinaria, ¿sí? Entonces, vamos con medidas cautelares constitucionales. Las medidas cautelares constitucionales sirven para evitar, ¿sí?, la violación y para cesar las violaciones, ¿sí? ¿Qué tipos de medidas cautelares tenemos? La autónoma y la conjunta, ¿sí? Para evitar las violaciones, ustedes utilizan las medidas cautelares autónomas, ¿sí? Para cesar las violaciones, ustedes utilizan las medidas cautelares conjuntas. Creo que es de inicio lo que tenemos que decir sobre las medidas cautelares
constitucionales, para evitar autónomas, para cesar conjuntas, ¿sí? Para evitar las violaciones de derechos, ¿sí? Para evitar las violaciones de derechos, ¿qué utilizo yo? Medidas cautelares autónomas. ¿Qué tengo que cumplir como requisito? Tengo que acreditar una amenaza inminente y una amenaza grave, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que hay que cumplir con la acreditación de una amenaza inminente y una amenaza grave, ¿sí? No sé si alguien me puede recordar, ¿qué es una amenaza inminente? ¿Qué quiere decir la inminencia? ¿A qué nos referimos con la inminencia? Inmediato, Francisco, perdón. inmediato, que sucede ya. Exacto, muy bien, Francisco. Sí, efectivamente es algo que está próximo a ocurrir. No es Raúl, por una favor. posibilidad remota o lejana, como dice Roberto Villarreal en su obra Medidas Cautelares Constitucionales, sino es algo que está próximo a ocurrir. Es algo que está próximo a ocurrir, ¿sí? La amenaza inminente tiene que ser explicada por los peticionarios de una medida cautelar, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Se tiene que cumplir con esa exigencia, ¿sí? Se tiene que cumplir con esa exigencia al momento de sí, al momento de presentar una solicitud de medida cautelar, ¿no? Buenos días, doctor. Sí, cuénteme. Buenos días. ¿Cómo está? Sí, referente a la eminencia, no recuerdo el número de sentencia constitucional, pero en la 6514 SEP-CESEC, si no me equivoco, la Corte Constitucional ya desarrolla las características que tiene que tener una medida cautelar, siendo esta la inminencia, gravedad, el hecho debe ser creíble, o ellos lo llaman la verosimilitud, y el conjunto de derechos que podrían ser violados. En la inminencia, ellos hablan que inminentemente el hecho gravoso de un derecho debe darse en un tiempo determinado. Es decir, la inminencia es un hecho o puede acontecer de un hecho que está próximo a suceder, pero que la preeminencia es que puede suceder, que sí puede suceder, porque ellos hacían la analogía, en este caso de los hidrocarburos, donde en la sentencia se basa que en los hidrocarburos eran encerrados en un cuarto y este cuarto era dentro, digamos, de una parroquia urbana, podría suceder el peligro de que exploten. Entonces, la inminencia es algo que podría suceder, pero tiene más posibilidad de suceder. Esa es mi aportación, doctor. Sí, muchas gracias, Santiago. Muy valiosa su aportación. Con toda confianza me interrumpen, ¿no? Con toda confianza me interrumpen para comentar, aportar como lo ha hecho muy bien Santiago, o si quieren transmitir alguna consulta, ¿no? Con toda confianza me interrumpen. Yo creo que para que no se pierda la idea, ¿no? De lo que vamos tratando, entonces si tienen algún aporte, algo, con toda confianza, ¿sí? Entonces, les comentaba justamente Santiago algo importante, no sé si es esta sentencia de Santiago, no sé si le vio lo que compartí en el chat, es la 6615, esa era la, ¿no es cierto? Sí. Sí, no me acordaba el año más, pero era la 66. Ya, esa por si acaso está en el cuadro, y hace muy bien en recomendarles esta sentencia de Santiago. Creo que es la más importante sentencia que ustedes tienen, ¿no? Porque es una sentencia en donde se establecen reglas jurisprudenciales. Siempre hay confusión con respecto a estas categorías relacionadas con la jurisprudencia, ¿no? Ni la propia Corte creo que tiene muy claro cuáles son precedentes jurisprudenciales obligatorios, cuál es jurisprudencia vinculante y cuál es solamente jurisprudencia. Eso como que todavía no está muy claro en la Corte Constitucional, qué valor darle a las sentencias de la Corte, pero sin duda aquí sí expresamente están reglas jurisprudenciales, ¿no? Que hay que tener en cuenta al momento de presentar medidas cautelares, ¿sí? Y sin duda, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que la inminencia no tiene que ser acreditada cuando presentamos medidas cautelares conjuntas. No tiene sentido, porque la violación ya se está produciendo, no es algo que está próximo a ocurrir, ya está ocurriendo. Entonces, la inminencia es solamente un requisito que tengo que cumplir cuando presento una medida cautelar autónoma. Santiago, creo que tenía algún comentario. No, doctor, no. No, Todo está bien. yo pensé que Doctor, tenía-
Una consulta, por favor. Buenos Dígame, días. claro. Buenos días, doctor. Sobre el tema que usted está manifestando. Si bien es cierto, totalmente de acuerdo con lo que usted manifestaba hace un momento de que el tema de la constitucionalidad como que se ha normalizado, los temas legales se los ha querido constitucionalizar y a diario eso es lo que sucede en las judicaturas. Lo mismo ocurre con las medidas cautelares. Yo le quiero comentar lo siguiente. A veces cuando se comparte este tema realmente causa gracia para muchos que no entendemos la magnitud del fútbol, por ejemplo, sí, específicamente es eso y le comparto el caso que es el siguiente. Tuvimos en Otavalo, yo soy juez de primer nivel y yo tuve una acción de protección con una medida cautelar conjunta justamente presentada por un señor que era presidente de la Liga Deportiva del Cantón Otavalo. Y él argumentaba que a él se le está ocasionando un daño. Carlos Durán, apáguele por favor su micrófono. Ya. Perdón, Janet. Janet, ¿puede encenderle su micrófono? Se silenció. Sí, doctor, gracias. Entonces, le decía, este señor que se sentía afectado justamente es porque no le dejan participar en las elecciones para él seguir siendo presidente de la Liga Deportiva y, sin embargo, eso causó una conmoción en la ciudadanía porque desde la Procuraduría, por ejemplo, cuando fue a hacer la defensa, decía que es un absurdo que se haya concedido una medida cautelar para ese tema de cosas o para esas situaciones cuando en realidad el país tiene situaciones tan necesarias que deben ser prestada por los juzgadores y por toda la administración pública. Sin embargo, desde la sociedad civil, en cambio, se manifestó que sí que era necesario, porque en realidad el tema del deporte y el tema de fútbol responde a una necesidad social y quienes se dedican a las actividades deportivas no solamente están viendo la situación de quién es presidente o de quién no es presidente, sino que se está atendiendo a la situación de todo un conglomerado, pues ahí están muchas actividades deportivas que inclusive en los últimos tiempos han demostrado que no solamente sirven para que los ciudadanos, los jóvenes en especial, se dediquen a una actividad productiva o de esparcimiento, sino que más bien se alejen de actividades destructivas como el tema del uso de las drogas. Entonces, mire, cuando se realiza estos análisis de carácter constitucional, o sea, de hecho confluye la subjetividad de quien lo plantea y de quien lo resuelve, ¿no es cierto? Porque lo que para mí va a ser inminente o gravísimo para otra persona que a lo mejor tenga otra visión o tenga otra perspectiva, no va a ser ni grave ni tampoco inminente. Ahí, doctor, quisiera por favor su criterio a ese respecto. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias por el aporte, Danet. Sabe que es difícil establecer cuáles son los asuntos de relevancia constitucional. Es una categoría que se invoca mucho, pero hay una delgada línea entre los asuntos de mera legalidad, los asuntos que ni siquiera tienen relevancia legal y los asuntos que tienen relevancia constitucional. Es bien difícil identificar eso. Yo creo que cualquier problema jurídico puede ser encuadrado como un problema de relevancia constitucional si se lo relaciona con derechos fundamentales establecidos en la Constitución y derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. Entonces, yo no excluyo la posibilidad de que en el ámbito deportivo también se utilicen las medidas cautelares, ¿sí? No le podría decir si en este caso tuvo o no la razón al presentar esta acción, al proponer esta acción de protección con medida cautelar conjunta. Miren, el caso que mencionaba justamente Santiago, ¿no? Se trataba de almacenamiento de evidencias incautadas en delitos relacionados con hidrocarburos. Creo que era, ¿no es cierto?, en la sentencia de Ramiro Ávila, creo que es el ponente en esta sentencia, que fue una de las más importantes en medidas cautelares constitucionales. Pero eso no quiere decir que en otros ámbitos culturales, deportivos, estudiantiles, se pueda presentar también las garantías jurisdiccionales, ¿no? Yo he leído, por ejemplo, sentencias en donde estudiantes, profesores de colegios municipales, de colegios fiscales, han utilizado la acción de protección, las medidas cautelares para asuntos que a mucha gente le podría parecer, digamos, poco relevantes, pero sabe que es bien difícil determinar qué es lo relevante, qué es de competencia y qué no de la justicia constitucional. Es muy difícil. Lo que sí, eso sí hay que decirlo, hay un montón de abogados que abusan del derecho. Ramiro Ávila justamente dice, no existe el abuso del derecho. Claro que existe, el artículo 23 de la ley lo contempla.
Y claro que es una realidad. Un montón de abogados desnaturalizan las medidas cautelares, desnaturalizan la acción de protección, presentan acción de protección por si acaso, ¿sí? Y no debería ser esa digamos, la práctica normalizada, sino cuando realmente exista violación de derechos. Entonces, yo creo que para medidas cautelares, cuando exista amenaza y cuando exista la intención de frenar una violación, de cualquier tipo, porque ustedes también comprenderán que se puede presentar por parte de cualquier persona, ¿sí? Y si ustedes observan el artículo de la ley, ya les voy a proyectar. El artículo, creo que está acá. A ver, veamos. Miren, aquí dice, cualquier persona o grupo de personas puede interponer una petición de medidas cautelares, ¿sí? Cualquier persona. ¿Contra quién? Ahí sí viene la duda, ¿no? ¿A quién puedo pedir las medidas cautelares? ¿Sí? ¿A quién puedo pedir las medidas cautelares? Miren acá, en la regulación desde el artículo 26, dice, las medidas cautelares deben ser adecuadas, a ver, perdón, desde acá. Sí, las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales. Por acá no precisa a quién puedo pedir. Acá tampoco lo hace en el siguiente inciso. El 27, ¿sí? Tampoco lo precisa. En el artículo 28 tampoco lo tienen, claro. En el 29, 30 no está contemplado. En realidad es una gran interrogante que se presenta, ¿sí? Con respecto a quiénes puedo yo pedir medidas cautelares y en qué situaciones lo puedo hacer. Pero yo diría que en el ámbito público, en el ámbito privado, hay una variedad de situaciones en las que se puede presentar justamente la medida cautelar conjunta, ¿sí? Mire, por ejemplo, en este caso, yo creo que procedería la acción de protección con medida cautelar conjunta si se logra demostrar que existe una violación de algún derecho contemplado en la Constitución o en algún instrumento internacional, ¿sí? Y que no es que ya ocurrió y quiero solamente reparación de los daños causados, sino que continúa produciéndose la violación, por lo cual presento la medida cautelar conjunta para frenar esa violación, que no se provoque más daño, que no se agrave más la situación para el afectado. Yo creo que esa es la condición, más allá de si se presenta o no en el ámbito deportivo o en el ámbito cultural, musical. Yo creo que está abierta la posibilidad para presentarlo en cualquier ámbito, público y privado. Lo que sí está claro, Janet, es que cualquier persona o grupo de personas la puede presentar. Cualquier persona. Hay legitimación activa de acción popular para presentar medidas cautelares, ¿sí? Es decir, no tiene que ser necesariamente la persona amenazada o violada en sus derechos para poder presentar una petición de medida cautelar. No necesita, digamos, acreditar un interés directo, sino basta con que cualquier persona lo haga, ¿sí? Obviamente, ustedes habrán escuchado hablar de que lo primero que debería hacerse es notificar a la persona amenazada en sus derechos, ¿no? Para ver si es que quiere retirar la acción, si es que ratifica continuar con el proceso, etcétera, etcétera. Se supone que es el protagonista de esto, el amenazado o violado en sus derechos. Entonces también es importante tener en cuenta eso, ¿no? No es que yo me disparo a presentar una acción constitucional sin consultar con la víctima potencial o con la víctima ya que sufre los efectos de un acto dañoso. Entonces, hay que tomar en cuenta esa consideración. Susana. Doctor, buenos días. Yo tengo una preguntita. ¿Cómo está? Verá, yo tengo un detenido que se encuentra, tiene una enfermedad, no me recuerdo el nombre, pero a él se le caen los dedos. Sí, se le va cayendo poco a poco la piel y todo eso, y el señor está por un robo a un teléfono. Obviamente es agravado porque tenía un arma. Al presentar un habeas ¿cómo es esto? Es corpus.
Sí, habeas corpus. exacto, pero por medicina, porque acuérdese que piden contra la sentencia o algo así. Entonces, el juez, yo le quería hacer una pregunta. Si es que yo hago toda la demanda, le pongo que es por el derecho a la salud, por el principio de la salud, ¿el doctor inmediatamente le tiene que sacar a él de la cárcel o él le va a cambiar de centro de rehabilitación social? Porque eso le dieron 6 meses y ya va 4. Sí, ahí, mi estimada Susana, le comento, como estamos viendo medidas cautelares, vamos a hacer este paréntesis para Ya. habeas corpus, pero tratemos de Ya, relacionar las preguntas con la garantía de medidas cautelares. ya, Le voy a proyectar la Ley Orgánica de Garantías, ¿sí? La Ley Orgánica de Garantías, para que usted mire el artículo 43 y el artículo 45. Dos artículos debe tener en cuenta en esta situación, ¿no? Además del 89 de la Constitución, el 43 y 45 de la Ley Orgánica, ¿sí? ok. En estos, disculpas que tengo aquí un montón de apuntes en la ley, pero, a ver, aquí está, miren. Aquí está el objeto del habeas corpus. Protege 3 derechos. 3 derechos. Ya no solamente la libertad personal, que es el derecho que protegía tradicionalmente el habeas corpus, sino ahora se añaden 2 más, vida e integridad personal, ¿sí? Pero mire, aquí está la palabra clave, la frase clave. Y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de la libertad, ¿sí? Ok, ya. Entonces, derechos conexos. Y mire aquí también otra expresión clave, tales como, es decir, estas 10 situaciones son ejemplificativas, no son las únicas por las cuales puede presentar un habeas corpus. Por ejemplo, puede, sin duda, relacionarse una violación a la integridad con el derecho a la salud, sin duda, por los derechos conexos que también están tutelados por el habeas corpus. Entonces, le recomiendo invocar el artículo 43. Y además de eso, mire el 45. Es lo que usted puede pedir, lo que el juez le puede conceder. Hay 2 numerales que le sirven, ¿no? El numeral 1 y el numeral 2. Cuando se trata de violación a la integridad, utilice el 1. En este caso, por ejemplo, utilice el 1. ¿Usted qué puede pedir? La libertad de la víctima, la atención integral y especializada, sobre todo eso, ¿no? La atención integral y especializada la necesita. Y la imposición de medidas alternativas a la privación de libertad. ¿Sí? Entonces ahí le pide 3 cosas invocando el artículo 45.1. Y si es que la privación ilegal, ilegítima o arbitraria es lo que sucedió en un determinado caso, ahí en cambio usted le pide que se declare la violación del derecho, que disponga la inmediata libertad y que repare integralmente los daños causados. Establece el artículo 45, numeral 1 y 2. No es la mejor redacción, pero al menos es lo que está vigente, ¿no? Y lo que se puede invocar en un habeas corpus. Ah, por cierto, un pequeño paréntesis, valga la oportunidad para hacer un pequeño anuncio importante. No existe el habeas corpus preventivo. La mala costumbre ahora es habeas corpus preventivo, y claro, impiden la captura de los clientes. Ayer justamente en la noche que tuve que dar una capacitación a colegas docentes, un ex juez de la Corte Nacional de Justicia, ¿verdad? Me comentaba, me dice, doctor, sí existe el habeas corpus preventivo. Yo presenté y me concedieron. Bueno, ya si a usted le concedieron, le felicito y qué buena suerte la suya, pero para mí no existe el habeas corpus preventivo. Existe en Perú, en Argentina, porque la propia Constitución está redactada en el sentido de que el habeas corpus, por ejemplo, en Argentina es cautelar y tutelar. El habeas corpus en el Ecuador es solamente tutelar. No existe el habeas corpus preventivo, a pesar de que se ha normalizado ya esa mala costumbre de presentar habeas corpus preventivo. Entonces, no es frente a la amenaza de violación del derecho a la vida, integridad, libertad, sino frente a las violaciones ya consumadas, los daños reales y ciertos que puedan demostrarse a través de prueba médica, a través de prueba psicológica, etcétera, etcétera. Porque verá, doctor, nosotros estuvimos en una audiencia en tribunales y hubo un colega que no sé, tuvo algún masterado en algún país de Sudamérica y él nombraba, ¿no? Y como que nos estaba dando clases de jurisprudencia a los jueces y a todos estábamos ahí y el doctor le dice, qué interesante, pero eso pasa en México, ¿no es cierto? Y él le dijo, sí, entonces, pero estamos en Ecuador, bienvenidos a la realidad. Y yo me quedé así como, digo, está bien que lean, está muy bien que lean,
pero no me hablen a mí de algo que nosotros no tenemos. Entonces, no confundan las cosas. Qué bueno que la jurisprudencia en México es diferente a la de Ecuador, la Argentina. Entonces, el doctor prácticamente le dijo, muy interesante, se ha demorado casi media hora, pero eso es en México. Entonces, le agradecería. Entonces, yo también me quedé así, como que a veces los abogados, por tratar de hacerte como más sapientos, y nosotros nos quedamos viendo como, ¿y en dónde es eso? Y le dijo, no se preocupen, es en México. Y es una forma de, no sé si galantearse delante del detenido, o de que sabe más. Y nos hacía perder más del tiempo, porque al final estábamos ya con la audiencia ya justo. Eso Es me que para pareció también utilizar, tenaz. o sea, es que sí es útil en ciertos casos utilizar derecho comparado, ¿sí? Mm. Miren, por ponerles un ejemplo también para cerrar ya el paréntesis del habeas corpus. Unas animalistas en la provincia de Tungurahua presentaron habeas corpus a favor de una persona no humana, una mona, ¿sí? La mona expresita. Ese caso está ahora pendiente de resolución en la corte, por cierto. Y claro, posiblemente le den la categoría de persona no humana a un animal. La idea es justamente decir que el habeas corpus no procede solamente para humanos, sino cuando los animales están privados de su libertad. Me parece un poquito forzado, pero para que vean que la creatividad de los colegas es grande. Y sobre todo toman, esto no es que fue invento de las animalistas ecuatorianas, fue tomado de una sentencia argentina en la que protegieron los derechos de Sandrita la orangutana. Entonces trajeron acá esa figura, ¿no? Entonces hay que tener también, manejar con pinzas del derecho comparado, porque muchas veces algunas cuestiones forzadas de otros países se importan acá sin beneficio de inventario y sin ver si es que es equivalente o no a la figura. Les pongo también el ejemplo de este del habeas corpus, porque, claro, decía, me parece que fue Jorge Zavala Egas, uno de los primeros abogados que invocó el habeas corpus preventivo, ¿no? Entonces él decía, es que el artículo 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que el libro tal, de tal autor peruano, el libro tal, de tal autor argentino. Claro, primero lea la Constitución Argentina, el artículo 43 de la Constitución Argentina, y vea que procede con respecto a amenazas de violación de derechos, ¿sí? En la Constitución ecuatoriana, lea usted el artículo 89 y no procede frente a amenazas. Entonces, comencemos por ahí. No compre cualquier libro, no cite cualquier libro, cualquier sentencia de afuera, sino trate de identificar si es o no aplicable ese criterio jurisprudencial, si es o no aplicable esa normativa comparada, y si tiene un equivalente aquí en el Ecuador. Yo creo que hay que tomar con pinzas del derecho comparado. Yo he visto que por impresionar, como usted dice, Susana, muchas veces los abogados les confunden a los jueces y les citan autores extranjeros. Y claro, lo primero que hay que tomar en cuenta es, a ver, ¿es igual el habeas corpus argentino que el habeas corpus ecuatoriano? No es, pues. No, O sea, no, comencemos no. por ahí. Pues Sí, no voy a citar sentencias de los jueces argentinos porque sencillamente el objeto allá es distinto al objeto de aquí el habeas corpus, ¿no? gracias, muy amable, doctor. Muy gentil. Bien, con gusto, Susana. Bueno, volvamos a las medidas cautelares. Hay el micrófono abierto, si le puede apagar, por favor, el micrófono. Dice Legal Sec. Ya, Doctor, gracias. tengo una consulta. Milton. Disculpe. Claro, Milton, dígame. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Buenos días, Milton. Doctor, es justamente sobre la legitimidad de personería en la presentación de las garantías jurisdiccionales. Usted hablaba de que se puede presentar por cualquier persona, pero en ese sentido, mi pregunta va dirigida a lo que establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que si bien fue reformado, pero en su párrafo cuarto dice que se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar el daño. En ese sentido, desde mi punto de vista, deberían de ser aquellas personas las que sientan el daño o la amenaza quienes deberían de presentar las acciones constitucionales, tomando en consideración que este artículo no fue reformado. Tengo entendido que ahora se habla ya de la legitimación activa universal, más o menos es el criterio que se le ha dado, y me gustaría que en ese sentido sí nos diera una explicación o su criterio con respecto a esto, doctor. Gracias. Sí, gracias, Milton. Sabe que con respecto a la legitimación, para empezar, la anterior Corte Constitucional no tiene claro
no tiene claro el tema de la legitimación. No tuvo claro el tema de la legitimación. Confundió la legitimación en la causa, que está regulado en el artículo 86.1 de la Constitución, con la legitimación en el proceso, que estaba regulado en el artículo 9 de la Ley Orgánica. Ya ahora quedó mezclado todo. Gracias a esta sentencia de 7 de junio de 2017. Quedó mezclado todo. Y yo creo que es justo lo que les explicaba en una clase reciente que di. Miren esto de acá, ¿no? Aquí está la legitimación en la causa, explicada por Davis de Chandía. Aquí está la legitimación en el proceso, explicada por Couture. Dos grandes procesalistas. Para consultar procesalistas, sin duda los colombianos, los italianos, los argentinos son una buena fuente de consulta, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, la legitimación en la causa y la legitimación en el proceso, bien explicada. Supuestamente, en el Ecuador teníamos legitimación en la causa en la Constitución, legitimación en el proceso regulada en la Ley Orgánica. Lo mezclaron todo en esta sentencia, ¿sí? Y así quedó el artículo. Suprimieron una parte, no sé si ustedes han escuchado hablar de las famosas sentencias manipulativas. La Corte Constitucional anterior al menos era, pero era muy defensora de este tipo de sentencias, ¿no? Consistían en agregar, quitar, reemplazar textos de las leyes y de los códigos. Y miren lo que hicieron aquí. Quitaron esta frase. Quitaron la frase subrayada del recuadro izquierdo. Vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, fue eliminada del artículo. Y quedó que ya cualquier persona puede presentar, ¿sí? Sin necesidad de que acredite ser vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos, ¿sí? O sin necesidad de que acredite estar debidamente legitimado para representar a la persona amenazada o afectada en sus derechos. Entonces, el artículo quedó como está en el recuadro derecho, porque la Corte Constitucional en el 2017 lo redactó de esa manera. Entonces, es complicado, pero sin duda, en el libro de Juan Francisco Guerrero, él justamente recuerda que, me parece que es el artículo, déjenme, el que cita Juan Francisco. Debe ser este artículo de acá. Sí, aquí está. El 11. Este creo que es el artículo que cita en su obra Juan Francisco, ¿sí? Este es. Miren, dice, comparecencia de la persona afectada. Aquí un pequeño paréntesis. El afectado es mi cliente. Yo comparezco como accionante al ser su abogado, ¿sí? Es decir, no siempre la calidad de afectado y de accionante se confunden en una misma persona. Si yo como abogado con formación en derecho decido yo mismo defender mis derechos que han sido conculcados en un concurso, por ponerles un ejemplo, yo mismo presento la acción de protección, yo soy el afectado y el accionante. Pero ¿qué pasa si le contrato a ustedes, Milton? Yo soy el afectado, ustedes el accionante. Es importante diferenciar cuáles son los intervinientes en un proceso constitucional. No se suele hacer esta distinción y en la ley orgánica está diferenciado el afectado y el accionante por otro lado. Inclusive cuando se regula la audiencia en el artículo 14, se habla de la persona afectada y del accionante. Pueden intervenir los dos, ¿sí? Pero justamente diferencia a los dos intervinientes. Y miren lo que dice aquí. Cuando la acción haya sido presentada por interpuesta persona, el juez debe notificar a la persona afectada. ¿Y qué puede hacer la persona afectada? Puede comparecer en cualquier momento. Puede modificar la demanda, desistir de la acción o deducir los recursos de ley, aunque no haya comparecido antes, ¿sí? Entonces hay que contar con la persona afectada. No es que yo me entero de una violación de derechos y presento nomás porque tengo legitimación activa de acción popular y como dice cualquier persona puede presentarla, presento nomás sin consultarle al afectado. Tengo que saber que en el proceso le van a notificar a la persona afectada y le van a decir, ¿quiere continuar con el proceso? ¿No quiere modificar la demanda? Tal vez le está defendiendo mal a esa persona y a usted no le parece, que ni siquiera haya tenido la delicadeza de preguntarle que si desea o no presentar la demanda, y peor en esos términos, así que puede modificar la demanda. El afectado, ¿sí? Es una figura que no se permite a los accionantes, ¿no? En el momento que se ingresa la demanda, no es que al accionante le permite modificar la demanda, pero sí le permiten al afectado modificar la demanda que ha presentado a alguien a su nombre. Y puede desistir de la acción, puede deducir recursos.
Ajá. Milton. Con respecto a esta última parte, ¿y qué pasa cuando los afectados son varios, pero nombran a un procurador común que no tiene ninguna relación con la acción de protección ni con la vulneración de derechos, y ese procurador común les representa dentro de la causa? ¿Allí qué sucede? ¿No existiría en ese caso persona afectada o sí? ¿Sabe qué? No hay excepciones, lastimosamente, en materia constitucional. ¿Sí? No hay excepciones, así como están reguladas en el COGEP. Pero ojo que la figura del procurador común está regulada en el COGEP. Y ojo que se puede aplicar supletoriamente el COGEP en aquello que no esté expresamente regulado en la Ley Orgánica de Garantías. Entonces yo, cuando tengo un grupo, miren, a mí me ha pasado en esta pandemia que he defendido a un grupo de servidores públicos del Ministerio de Salud. Lo que he hecho es utilizar el COGEP para designar un procurador común en la causa constitucional. Entonces puede aplicar supletoriamente el COGEP. Ok, gracias. Con gusto, Milton. Listo. Bueno, vamos con los requisitos materiales de procedencia de una medida cautelar autónoma, ¿no? Les decía yo que la inminencia, ¿sí? La inminencia aplica a medidas cautelares autónomas, ¿sí? Aplica a medidas cautelares autónomas. También tiene que ser la amenaza grave. Otro requisito es que la amenaza sea grave. ¿Cuál es la gravedad? Ustedes van al artículo 27 de la Ley Orgánica y está definida la gravedad. Está definida la gravedad, ¿sí? La gravedad está definida como algo que puede producir daños irreversibles o por la frecuencia o intensidad de la violación. La primera parte de la definición, que dice puede producir daños irreversibles, ¿sí? Puede producir daños irreversibles, es lo que ustedes deben tener en cuenta cuando presentan una medida cautelar autónoma, ¿sí? ¿Qué quiere decir la amenaza es grave? Que la amenaza puede producir daños irreversibles. Algunos hablan también de daños irreparables, ¿sí? Entonces, para evitar que se produzcan esos daños, presento medida cautelar autónoma, acreditando que la amenaza no solo es inminente, que está próxima a ocurrir, sino que puede producir daños irreversibles, amenaza grave, ¿sí? Primeros dos requisitos materiales. Viene otro que es muy importante, la verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Que yo con la sola descripción de los hechos puedo ser beneficiario de una medida cautelar, sin duda, ¿sí? No necesito aportar prueba ni siquiera. Se puede conceder inaudita altera parte, dice la doctrina constitucional sobre este tema. Se puede conceder inaudita altera parte sin necesidad de notificar a la parte contraria, sin necesidad de aportar prueba, pero el relato tiene que ser creíble, tiene que ser coherente, tiene que ser verosímil. Entonces, la verosimilitud es un requisito que se tiene que cumplir. En la sentencia 66-15-JC, que es justo la referida por Santiago, que es de septiembre de 2019, de hecho fue una de las primeras sentencias de la Corte, ¿no? En su primer año en funciones. Dice, los hechos creíbles deben desprenderse de la petición de medidas cautelares. Por la naturaleza de las medidas cautelares, al no ser una acción de conocimiento, no se requieren pruebas para demostrar la veracidad de lo descrito al momento de presentar la petición o demanda. Y la verosimilitud es un estándar utilizado para exigir que sea creíble el relato, que sea coherente el relato, ¿sí? Entonces, basta con un buen relato para ser beneficiario de medidas cautelares. Doctor, una consulta, por favor. Sí, dígame, Felipe. Sí, le apagó el micrófono, Felipe. Doctor, la verosimilitud, es decir, la apariencia de buen derecho, es común a las medidas cautelares tanto autónomas como conjuntas. ¿Sabe que la apariencia de buen derecho o fumus boni juris es otro de los requisitos doctrinarios que se deben tomar en cuenta en los dos tipos de medidas cautelares? ¿Sí? La apariencia de buen derecho. Ajá. Yo creo que en este caso que le hablo de la verosimilitud, se conjuga el fumus boni juris con el inaudita altera parte. Basta con la sola descripción de los hechos, pero que ese relato sea verosímil.
No tiene que ser un hecho respaldado en pruebas, porque imagínense lo que sería en una situación de peligro, de urgencia. Está recolectando pruebas antes de ser beneficiado de la medida cautelar. No, pues se entiende que lo que yo busco es una intervención oportuna de la justicia constitucional antes de que se produzcan daños irreversibles. Entonces, basta con el relato verosímil de hechos y la aplicación del fumus bonis juris, apariencia de buen derecho, y el inaudita altera parte. ¿Sí? Es decir, es muy flexible la regla, son muy flexibles las reglas, los principios que rigen en materia de medidas cautelares. Y para los dos tipos de medidas cautelares. ¿Sí? Y miren lo que tengo que especificar. Los derechos amenazados. ¿Sí? Tengo que especificar cuáles son los derechos que están amenazados. ¿Sí? Y obviamente identificar qué autoridad o qué persona es la que está amenazando mis derechos. Como ustedes pueden ver, 4 requisitos tienen que cumplir. 4 requisitos. Amenaza inminente, amenaza grave, que está en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías, y agréguenle ahí la verosimilitud de la petición que está desarrollada en la jurisprudencia, y agreguen la identificación de los derechos amenazados. Los derechos amenazados tienen que estar identificados. Medida cautelar conjunta. ¿Qué requisitos tengo que cumplir en una medida cautelar conjunta? Yo sostengo que solamente 3. Yo sostengo que solamente 3. ¿Sí? Igualmente tengo que, no estoy, digamos, exento de cumplir con el relato verosímil de hechos. También acá se tiene que cumplir con el relato verosímil. ¿Sí? Se tiene que acreditar la gravedad del daño, la gravedad del daño. En la sentencia 6615, la Corte Constitucional define lo que es un daño irreversible, lo que es un daño intenso, lo que es una violación frecuente. Lo define, ¿no? Dice, daño irreversible es cuando no se puede volver a un estado o condición anterior. Daño intenso es cuando el daño es profundo e importante, como cuando produce dolor o su cuantificación es considerable o difícil de cuantificar. Y la otra es, una violación es frecuente cuando sucede habitualmente e incluso cuando se puede determinar un patrón en la violación. En esa sentencia tienen ustedes la definición de esas 3 figuras. ¿Sí? Entonces, se puede tomar en cuenta esa sentencia del juez Ramiro Ávila. Aquí el problema de Ramiro Ávila es que le metió ahí a la irreversibilidad, que me parece que es un requisito en medidas cautelares autónomas, no en conjuntas. En conjuntas, yo creo que la gravedad está dada por la frecuencia o intensidad de la violación, no por la capacidad de producir daños irreversibles, porque no es algo que está próximo a ocurrir, es algo que ya está sucediendo. Entonces aquí mezcló las tres categorías Ramiro Ávila, me parece inapropiadamente. Tenía que haber solamente hablado de intenso o frecuente, que es lo que necesitamos en una medida cautelar conjunta. ¿Sí? Es decir, la gravedad que está definida, antes de darle la palabra a Jairo, la gravedad que está definida en la Ley Orgánica de Garantías tiene que ser dividida en 2 partes. Les voy a proyectar el artículo 27, ¿no? Para que lo vean. El artículo 27. Miren lo que dice el artículo 27. El artículo 27 dice: se considerará grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles. Yo creo que esta primera parte hay que aplicarle a medidas cautelares autónomas. ¿Sí? La gravedad en medidas cautelares autónomas, creo yo, que debe tomarse en cuenta como esto, cuando pueda ocasionar daños irreversibles. Y en cambio, para las medidas cautelares conjuntas, yo tomo la última parte de la definición. Por la intensidad, por la frecuencia de la violación, conjuntas. ¿Sí? Es decir, la gravedad definida en la ley orgánica tiene que ser leída asociada a los tipos de medidas cautelares. No toda la definición aplica a todos los tipos de medidas cautelares, como lo hace justamente Ramiro Ávila en esta sentencia. Me parece que ahí se equivocó al decir
A ver, daño irreversible es, no es el daño irreversible. Dice que puede producir daños irreversibles. Puede producir daños irreversibles. Así que no mezcle medida cautelar conjunta con medida cautelar autónoma, le habría dicho yo. Al menos en la sesión del pleno, si es que hipotéticamente cualquiera de nosotros éramos jueces del pleno de la Corte, podríamos haberle hecho la observación a Ramiro Ávila, a ver un ratito, no mezcles daño irreversible, que aplica para medidas cautelares autónomas, con las medidas cautelares conjuntas, en donde aplica la intensidad o frecuencia de la violación. Entonces, la gravedad, definida en la Ley Orgánica de Garantías, tiene dos partes. La primera aplica las medidas cautelares autónomas, la segunda parte aplica medidas cautelares conjuntas. Y ahí sí pueden utilizar lo que dice Ramiro Ávila en cuanto a las definiciones, ¿no?, que les comenté. Miren, esto es a lo que me refería. No sé si es que... Sí, aquí está. Miren, esta es la sentencia de Ramiro Ávila, ¿no? Y en el párrafo 28, tienen ustedes la definición, ¿sí? En el párrafo 29, perdón, ha sido en el párrafo 29, ¿no? Dice, la gravedad tiene 3 categorías, ¿sí? Insisto que me parece que está mezclando medidas cautelares autónomas con conjuntas. Sí tiene 3 categorías, pero no, las 3 no aplican a los 2 tipos de medidas cautelares. Solamente las medidas cautelares autónomas se asocian con la irreversibilidad del daño, ¿sí? Mientras que con las medidas cautelares conjuntas se relaciona la intensidad o frecuencia de la violación, ¿sí? Entonces, aquí están las definiciones que justamente les di hace un rato, ¿no? Un daño es intenso cuando es profundo, importante. Cuando produce dolor o su cuantificación es considerable o difícil de cuantificar. Y una violación es frecuente cuando sucede habitualmente e incluso cuando se puede determinar un patrón de la violación, ¿sí? Ahí está definida la violación intensa o la violación frecuente. Entonces yo considero que estas dos son las que aplican a medidas cautelares conjuntas. Y la irreversibilidad aplica medidas cautelares autónomas. Me parece que aquí la Corte no lo explica bien. Es interesante esta sentencia, sin duda. Es buena la sentencia en términos generales, pero tiene errores. Y aquí está el error. La irreversibilidad aplica a autónomas, no a conjuntas. Jairo. Doctor. Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Está mala su conexión, Jairo. Buenos días, ¿me escucha, doctor? Ya, ahí sí le escucho. Ajá. Ya, buenos días. Una pregunta, disculpe. Respecto a la legitimación que usted estaba hablando, tengo una duda. Usted decía que el accionante y la persona vulnerada, si bien es cierto, el accionante le representa, ¿no? Representa los derechos que ha sido vulnerado a su cliente. El accionante en calidad de abogado puede actuar en audiencia sin que esté presente la persona afectada, o como en materia, por ejemplo, civil, necesito el poder. Le voy a proyectar el artículo 15. Sí, el artículo 15, Jairo. Interesante la pregunta. El artículo 15, mire lo que dice. Mire, dice, la persona afectada podrá desistir de la acción en cualquier momento por razones de carácter personal, que serán valoradas por la jueza o juez. Aquí dice, se considerará desistimiento tácito cuando la persona afectada no compareciera a la audiencia sin justa causa, y si su presencia fuera indispensable para demostrar el daño, perdón, ¿sí? Y su presencia fuera indispensable para demostrar el daño, ¿sí? Aquí, en esta parte de aquí, tiene usted la condición fundamental, ¿no? Solo si es que su presencia es indispensable para demostrar el daño. Si no es indispensable, puede comparecer solo el accionante, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, porque si el juez considera indispensable para demostrar el daño la presencia del afectado y no está, me pueden declarar el desistimiento tácito, ¿no? Entonces es mejor ir acompañado del cliente, ¿no?
porque inclusive en caso de desistimiento, ahí ustedes pueden ver, dice clarito, la persona afectada es la que puede desistir. Ahí dice la persona afectada. A mí me parece, sinceramente, que en algunas partes de la ley orgánica quisieron referirse a la persona accionante, no a la persona afectada, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo creo que tal vez tenían que haberse referido también a la persona accionante, ¿no? Eso de que sea solamente la persona afectada la que pueda desistir, no sé si es que fue intencional, en el sentido de que solamente entonces el titular del derecho vulnerado es el que puede desistir de la acción. Según la literalidad del 15.1, sí. Sí, entonces aquí tiene una regla sobre eso, justamente, Jairo, en el artículo 15.1. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Con gusto, Jairo. Bueno, vamos avanzando. Entonces, les decía, ¿no? Requisitos materiales de procedencia de las medidas cautelares conjuntas. Verosimilitud de la petición, gravedad, entendida por violación frecuente o intensa. Violación frecuente o intensa, hay que acreditar. Y finalmente, ¿cuáles son los derechos vulnerados? Aquí ya no se puede hablar de derechos amenazados, pues, en las medidas cautelares autónomas, porque no es algo que va a ocurrir, no pretendo evitar la violación, sino lo que quiero es que interrumpir la violación, frenar la violación, impedir que siga. Entonces, tengo que identificar los derechos que están siendo vulnerados, ¿sí? Como ustedes observarán, ¿cuál es la diferencia entonces con los requisitos de las medidas cautelares autónomas? Que aquí yo no tengo que acreditar inminencia. No tengo que acreditar inminencia. Como ustedes pueden ver, no tengo que acreditar inminencia. Y la gravedad no está relacionada con la irreversibilidad, como inapropiadamente en la sentencia se lo hace. La irreversibilidad está asociada con las medidas cautelares autónomas, con la gravedad, pero en medidas cautelares autónomas, ¿sí? Entonces, aquí Milton, por ejemplo, dice, no va en contra de la informalidad. ¿Sabe qué? Es interesante el tema de la informalidad, porque en la Constitución dice, según el artículo 86, se tiene que aplicar informalidad en la presentación de las garantías. Al punto que no se necesita ni patrocinio de abogado y no se necesita identificar la disposición aparentemente vulnerable, ¿sí? Sin embargo, ustedes tienen en la Ley Orgánica de Garantías, creo que es el artículo 4, me parece, que habla del principio de formalidad condicionada, para que vean lo mal que está estructurado nuestro derecho procesal constitucional. La Constitución habla de informalidad, la Ley Orgánica habla de formalidad condicionada. ¿Y qué es la formalidad condicionada? Aplicar reglas procesales, pero no al punto de desnaturalizar los fines de los procesos, que es la tutela de los derechos. Los procesos de garantías están encaminados ¿a qué? A tutelar derechos, ¿no es cierto? Entonces no puedo utilizar las mismas reglas procesales que en materia penal, que en materia civil, en el ámbito constitucional. Tengo que adecuar la aplicación de las reglas procesales a los fines de los procesos constitucionales, ¿sí? Pero hay una cuestión también importante ahí. No sé si ustedes han escuchado, pero en temas probatorios, por ejemplo, se hace lo que se quiere en muchas audiencias. Se hace lo que se quiere. Se presentan pruebas documentos, copias simples de los documentos. Llega el perito, a veces entrega el informe, nunca lo sustenta, nunca le interrogan al perito. La prueba documental que ingresa al proceso ingresa sin que nadie lea lo pertinente. O sea, a ese punto no creo que tenemos que ir, pues. Lastimosamente hay algunos jueces, más o menos de la Constitución de Ramiro Ávila, ¿no? Que él es como que partidario de la informalidad total, ¿no? Entonces dice, no, pues es que aquí como se están tutelando derechos, presenten como quieran, presenten las pruebas como deseen, si quieren copias simples, no se preocupen. Hay una sentencia de la Corte que dice, presenten las copias simples y las pruebas como ustedes quieran, más o menos. Me parece que es exagerado eso, decirlo más desde la Corte Constitucional. Pero yo creo que no podemos saltarnos las etapas del ite probatorio, por ponerles un ejemplo. Básico, pues, básico. Hay etapa petitoria, hay etapa ordenatoria, hay práctica de la prueba.
Una prueba no puede ser considerada si no se ha producido correctamente, ¿sí? Una prueba no puede practicarse sin antes previamente haya sido admitida, ¿sí? Una prueba tiene que ser valorada. Entonces, no es que yo me salto todo con la excusa de la informalidad y manejo la prueba como a mí me parece en las audiencias, ¿no? Hay jueces que así lo hacen. O hay jueces inclusive, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener audiencias con prueba, más allá de la documental, que es la usual, ¿no? Pero llega un testigo y perito y a veces los jueces les dan la palabra al final. Al final les dan la palabra, ¿sí? Cuando se supondría que el esquema de audiencia única del COGEP es el más razonable. Primero le escucho al perito, al testigo, lo interrogo, sustenta su informe pericial, declara la versión de los hechos. Lo interrogo y después viene el alegato en derecho de las partes, pues. No puede ser que la audiencia cierre un perito o un testigo, pues, sin la oportunidad de que las partes aleguen en base a lo que ha dicho el testigo o el perito, pues. Pero eso les digo, esta excusa de la informalidad ha terminado en eso, en que la prueba se presenta como sea. Y no es así, pues. Y me parece a mí que los requisitos materiales de procedencia no incumple el principio de informalidad, Milton. A mi criterio no incumple, sino le da orden al proceso, le da orden, ¿sí? Miren, en este caso, por ponerle un ejemplo, la inminencia está en la ley, la gravedad está en la ley, la verosimilitud está en la jurisprudencia, los derechos amenazados está en la lógica, ¿no? Por ponerle un ejemplo, ¿cómo yo busco ser beneficiario de una medida cautelar sin identificar qué derechos son los que me están amenazando? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si es que yo no identifico los derechos amenazados? ¿Me tiene que rechazar la petición de medidas cautelares? Tampoco, ¿no? Ahí viene un principio, el principio de una nueva vicuria. ¿Qué hace el juez en este caso? Digamos que se equivoca al no invocar los derechos amenazados del peticionario. No importa, pues para eso está el juez conocedor de derecho. Dadme los hechos y te daré el derecho. A ver, relátame de manera verosímil los hechos y no te preocupes, yo amparo tus derechos amenazados. Así no los hayas identificado. Yo diría que de esos 4 requisitos de medidas cautelares autónomas, yo de juez dejo pasar el que no me identifiquen los derechos amenazados. Digo, bueno, no importa. No identificó los derechos amenazados, para eso estoy yo. Para suplir cualquier deficiencia, mal escrito del abogado, digamos que lo defendió mal, no por un mal abogado voy a sacrificar los derechos de su cliente, ¿no? Y en este caso, derechos amenazados ya, dejo pasar. Es mejor identificar los derechos amenazados, pero si no lo hago, el juez está para justamente suplir eso. Vamos con Lorger, Luis y Santiago. Lorger, Guamán. Perdón, buenos días, no tenía Buenos días, Lorger. el audio. Buenos días con todos. Sí, bueno, yo tengo una apreciación ahí personal. Efectivamente, estoy bastante de acuerdo con el tema procedimental respecto a que muchas veces hacemos trizas la actuación probatoria, una informalidad absoluta. Sin embargo, tal vez para adicionar allí una reflexión es el hecho de que la entidad o la persona accionada es la que tiene que justificar y hacer su prueba e impugnar o lo que sea necesario, y luego los juzgadores tomarán una decisión. Eso respecto al primer tema. Pero respecto al tema ya de los requisitos de las medidas cautelares, si bien la 1615 nos da mucha amplitud, la sentencia 1615, pero también la sentencia 1616 de septiembre o octubre de 2020 del doctor Grijalva, también nos hace una diferencia bastante clara respecto a cuándo procede la autónoma y la conjunta. Y hace una diferencia. Lorger, ¿cuál me dice? La sentencia 1616 JC/20 de 30 de septiembre 1616. De 2020. Sí, 2020. JC/20. Septiembre u octubre de 2020, no recuerdo. Miren, esa sentencia incorpórenla en el cuadro. Sí, incorporarla en el cuadro porque sin duda puede, como les dije, ¿no? Hay algunas sentencias, para mí las más importantes son las 3, pero puede ser que se me haya escapado esta que dice Lorger, ¿no? Y sin duda
sin duda puede servirnos también. Claro, solamente adicionar el hecho de que en esa sentencia se hace una precisión respecto a que las medidas tienen un carácter cautelar y un tutelar. Cautelar cuando pueden ser autónomas y tutelar respecto al ejercicio de los derechos cuando ya tiene como objetivo impedir su vulneración o suspender esta violación o vulneración si está sucediendo. Ese aporte quería hacer. Buenos días. Gracias, doctor. Muchas gracias, Lorger. Y sí, como les decía, la acción de amparo era cautelar y tutelar. Las medidas cautelares son cautelares y tutelares, justamente por esa distinción, ¿no? Es cautelar la autónoma, es tutelar la conjunta. La acción de protección es solo tutelar, solamente para asociar lo invocado por Lorger con las tres garantías, ¿no? El amparo anterior, la medida cautelar actual y la acción de protección vigente. ¿Sí? Sí, entonces tomemos en cuenta esta sentencia de Agustín Grijalva también, claro, como un buen referente para invocar, ¿no? Cuando presentemos una petición de medida cautelar. La cautelar, autónoma. La tutelar, conjunta. Luis, a ver, me parece que Luis Felipe y Santiago. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto, doctor. Buenos días a todos. Sí, yo tengo un comentario y luego una pregunta. Respecto del principio de formalidad al que usted se refería, efectivamente en garantías jurisdiccionales, sea en acciones de protección o cuando se presentan medidas cautelares, muchas veces los jueces rebasan los límites de las posibilidades lógicas que tienen ellos al aplicar este principio que rige las garantías jurisdiccionales. Tuve una experiencia en una acción de protección. El legitimado activo solicita que se escuche a un técnico que ellos habían llevado a su audiencia. Entonces el juez le concede el uso de la voz al técnico y yo le hice la solicitud al juez que me indique que ese técnico, cuál era la calidad en la que él estaba en el proceso. Si estaba en calidad de testigo o si estaba en calidad de perito. Le digo al juez, si está en calidad de perito, debió haber sido designado a través del listado de peritos acreditados por la judicatura. Entonces el juez dijo, no, yo quiero escucharlo a este señor a ver qué tiene que decir. Este técnico prácticamente hizo una defensa de quien lo propuso a él para que comparezca al proceso. Es decir, en la práctica el legitimado activo tuvo un doble defensor. Por un lado el abogado y por otro lado a este técnico que también se le concedió pues alrededor de 15 a 20 minutos para que haga una exposición defendiendo a su cliente. Lo cual a mí me parece que, como le indicaba hace un momento, rebasa los límites de la lógica si partimos de que en el proceso debe respetarse la igualdad de condiciones, la igualdad de armas para que puedan ejercer el derecho a la defensa de manera obviamente ecuánime, pues las partes que intervienen y no solamente una parte tenga la posibilidad de tener mucho más tiempo para hacer sus alegaciones. En otro caso tuve también que en una garantía, en una acción de protección, solicitan que se recepte el testimonio de un abogado que había sido defensor técnico del legitimado activo en un procedimiento administrativo, vinculado al caso por el mismo motivo por el que se presenta la acción de protección. Entonces yo le indicaba a la juez que si bien es cierto, sí, hay un principio de formalidad que tiene que ser aplicado, pero tampoco es menos cierto que dentro de la acción de protección vengan y ahora se escuche en calidad de testigo al abogado que había sido legitimado activo, en un procedimiento administrativo previo que dio origen a la acción de protección. Entonces, este tipo de situaciones, sin lugar a dudas, pues este principio de formalidad, pues deja la posibilidad o la puerta abierta de que se lo pueda utilizar muchas veces para perjudicar los derechos de la otra parte, que también debe ser respetado. Ese respecto del primer comentario. Y dos, quizás un poco atado a esto, está hasta dónde llega o cuál es el alcance del principio iura non curia.
Usted lo mencionaba hace un momento, el juez conoce derecho o también dame los hechos que yo te dé el derecho. En una acción de protección, el legitimado activo indica o identifica plenamente un acto administrativo que presuntamente vulneró sus derechos constitucionales y era una resolución final de un expediente o de un proceso administrativo. Sobre ese acto administrativo versó la discusión o el debate dentro de la acción de protección. El juez, al dictar su sentencia oral, al dictar la sentencia oral, dice: los legitimados activos no han probado que dicho acto vulneró derechos, pero yo identifico que en el proceso administrativo en otra parte existió una vulneración de derechos constitucionales y por eso yo le concedo la acción de protección. A mi manera de ver las cosas, el juez rebasó, ¿sí?, su competencia porque decidió sobre un hecho que nunca fue discutido, nunca fue puesto, pues, digámosle, en debate, que ese hecho fue el que vulneró derechos. Entonces, el juez realizó, a mi manera de ver las cosas, un ejercicio de control de legalidad que sí realizan los jueces en el Tribunal Contencioso Administrativo. Esa es en concreto la pregunta, autor: ¿cuál es el límite del principio iura novi curia en acciones de protección? Gracias. O acciones jurisdiccionales. Gracias, Luis Felipe. Nos conocimos en la ECOTEC, creo, ¿no es cierto, Luis Felipe? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, mucho gusto. Encantado. Gusto verle nuevamente. Sí, doctor. Súper interesantes sus comentarios y comparto su preocupación. ¿Y sabe cuál es el pequeño inconveniente? Que la Corte Constitucional, a la Corte, cuando se le pide que ponga límites, lo interpretan como, entonces quieren que nosotros resolvamos algo regresivo en derechos. No, hay que combinar la legítima aspiración de tutelar derechos, ¿sí?, con la observancia de procedimientos que justamente respeten los derechos de ambas partes, porque justamente por sobreproteger a cierta parte podemos afectar los derechos de la otra parte. Mire lo que usted señala al final. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy provocando? Indefensión, pues. Justamente sobre un hecho no controvertido, se está resolviendo, ¿sí?, afectando el debido proceso. Yo diría que ahí se abre la posibilidad de presentar acción extraordinaria. Yo presentaría acción extraordinaria como accionado. A ver, señor juez, sí, perfecto, que usted puede resolver más allá de lo que le piden en cuanto a violaciones de derechos. Usted puede declarar violado un derecho que no se invocó, perfecto, iura novi curia. Pero eso no quiere decir que usted deja sin efectos algo sobre lo cual nunca se discutió, pues. Sobre lo cual yo nunca tuve la oportunidad de alegar, de contradecir, de presentar pruebas de descargo. Nunca. Entonces, es lo que pasó justo con Jorge Yunda, ¿no? No sé si vieron la barbaridad que resolvió la Corte Provincial de Justicia, ¿no? Que esperemos sea corregida por la Corte Constitucional ahora en acción extraordinaria. Resulta que se impugna el informe de la comisión de mesa, se demanda solamente no me acuerdo cuántos son, digamos que son 3, 5 concejales los que integran la comisión de mesa. Y resulta que la Corte Provincial dice, bueno, se deja sin efecto todo el proceso de remoción. A ver un ratito, ¿y demandaría usted al resto de concejales? ¿Los otros concejales tendrían la oportunidad de defenderse? No, sino solamente los integrantes de la comisión de mesa. Entonces yo no puedo ordenar algo a quien no fue parte del proceso. No puedo dejar sin efecto algo que no estuvo en discusión, sobre lo cual no me dieron la oportunidad a mí de alegar, de contradecir, de probar. Y saben que eso se da mucho. Los jueces van más allá y justamente se amparan en una mala interpretación del iura novi curia, ¿sí? Y con respecto a lo que usted decía, esto de, sí, se presenta muchas veces los testigos y peritos parecen terceros coadyuvantes activos, ¿sí? Parecen terceros coadyuvantes y como que es básica la diferenciación, ¿no? Miren que hay otra categoría de interviniente mal regulado en el artículo 12 de la ley orgánica, ¿sí? En el artículo 12 de la ley orgánica se regula en el primer inciso el amicus curiae, en el segundo el tercero coadyuvante pasivo, que generalmente es la procuraduría, ¿sí?
Nunca se regula el tercero coadyuvante activo, ¿no? Pero yo creo que en este caso, si es que alguien comparece como testigo, como perito, y va a defender al accionante, yo le diría como juez, a ver, señor, ¿usted en qué calidad comparece? Porque yo no le escucho como testigo, como perito. Yo no le escucho sustentar técnicamente en el caso del perito, o no le escucho declarar la versión de los hechos, señor. Yo le estoy escuchando defender al accionante. Si usted quiere defender al accionante, usted se está presentando como tercero coadyuvante activo. Si quiere, valido su intervención como el tercero coadyuvante activo. Pero no creo que una intervención así tenga el valor de prueba. Yo no le daría el valor de prueba. Yo no le daría el valor de prueba. Le daría el valor de intervención de tercero coadyuvante activo nada más. Y saben que pasa mucho, pasa mucho. Miren, por ponerles un ejemplo, el problema que tienen los peritos cuando llegan a la audiencia ese día. O sea, la contraparte se entera ese día. ¿Y eso por qué razón? Porque no hay una regla parecida a la del COGEP, que se anuncie la prueba testimonial y pericial. Que se anuncie la prueba testimonial y pericial. Justamente para investigarle al testigo, investigarle al perito, ver si realmente tiene la experticia sobre esa materia, para impugnar, no sé, el informe, presentar alguna observación con respecto al perito, que no es especialista en esa materia, algo, pues, ¿no es cierto? En materia constitucional resulta que, como el accionado contesta la demanda en la audiencia, básicamente el accionado le lleva al perito ese rato. Y la contraparte ese momento se entera. Entonces, ¿tuve la oportunidad de revisar el perfil, la hoja de vida, la trayectoria del perito? No, pues, es un problema eso. Yo creo que ahí se necesita una reforma en la ley orgánica, justamente para exigir que se anuncie la prueba testimonial y pericial. Es un problema eso. Y además, generalmente, se les escucha, a veces no les dan la posibilidad a las partes de interrogarlo, no se le hace preguntas, sino simplemente se le escucha. Y listo. ¿Y saben qué? Solamente entre paréntesis para acabar con este tema de la prueba. Además de eso, no sé si ustedes han visto la pésima redacción del artículo 16 de la ley orgánica. Dice, se puede designar comisión para recabar pruebas. Cuando se presente el informe de esa comisión, se le dará el valor de prueba practicada. Ah, y el principio de inmediación. O sea, los supercomisionados, que no se sabe con qué criterios se designaron, presentan el informe y es prueba practicada. O sea, no tendrán pues que ir a la audiencia a sustentar su informe, a decir, ¿sabe qué? El día tal, yo fui a la inspección del lugar y más o menos explicarle al juez, ¿no? No, ya lo que produjo la comisión tiene el valor de prueba practicada. Es una locura eso. O sea, el tema de la prueba se maneja tan mal en la Ley Orgánica de Garantías, justamente por la lógica que tuvo Ramiro Ávila al redactar con su equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia una ley desde la lógica de los derechos. Él es muy bueno en cuanto a los derechos, sin duda es una de las voces más autorizadas para hablar de los derechos, pero mi particular percepción es que es de las voces menos autorizadas para hablar de temas procesales. Porque cuando, claro, alguien que tiene un buen conocimiento teórico y todo, se desconecta un poquito de la realidad procesal por falta de experiencia de litigio, ahí están las consecuencias. Pues. La prueba no es que se presenta como le parece a la parte procesal. Resulta que se presenta como le parece a la parte procesal, ¿por qué? Porque el artículo está muy mal redactado. Y ese artículo fue redactado por la Subsecretaría de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia. Entonces, bajo la lógica de los derechos, de la teoría, poco aterrizada al ámbito procesal, pues. Entonces, hay que reformar. La ley orgánica tiene que ser reformada urgentemente, tiene un montón de errores. Es uno de los peores leyes procesales. Es de las peores leyes procesales que tenemos en el país. Yo diría ni siquiera reforma. O si es reforma, reforma integral. Yo diría derogar la ley y expedir otra. Expedir otra. Santiago, gracias Luis Felipe por la muy amable y mucho gusto. Intervención y un gusto, Luis Felipe. Un gusto verlo nuevamente, gracias. Bueno, gracias Luis Felipe. Santiago. Muchas gracias, doctor, hasta ahora por la exposición. Y haciendo un poquito de remanencia a este principio Iurat Nodit Curia,
este principio sí ha sido desvalorado o desnaturalizado por los jueces constitucionales, porque prácticamente, como estaba hablando el compañero Luis Felipe, se lo desnaturaliza de tal forma que las sentencias caen en vicios de incongruencia por parte de los jueces, la extrapetición, la infrapetición o la pluspetición, que esto, o sea, de facto es prohibido por la misma Corte Constitucional. Ya en fallos se ha pronunciado la Corte en los que los jueces no pueden pronunciarse sobre hechos que nunca han sido controvertidos en audiencia, en la demanda, en la contestación de la demanda. Bueno, entonces, mi pregunta sobre este mismo principio, doctor, va enfocado a que si yo presento una demanda, o no, perdón, si yo presento una garantía de medida cautelar, ¿verdad? Autónoma, y en el transcurso del tiempo, digamos, desde la presentación hasta la audiencia, hasta que hasta que a mí me confirman estas medidas cautelares, sucede pues lo que se prevenía, la inminencia del daño, o sea, sucede el daño en ese lapso de tiempo. El juez ahí por principio iura non licuria podría esa misma acción de medida cautelar convertirla o traspasarla conjuntamente como una acción de protección ya, pues la eminencia del daño ya se ha dado. Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Muy interesante, Santiago, muy interesante, y puede pasar que presenté la acción constitucional de medidas cautelares justamente porque existía una amenaza. Ya la amenaza no fue prevenida a tiempo, se demoró el juez en conceder la medida cautelar, y en ese desarrollo, mientras estudiaba el caso el juez, sucede la violación. El juez podría, digamos, reencauzar esto como una acción de protección, una garantía de carácter reparatorio, ya más bien para reparar los daños que se causó. Ya no estamos frente a la amenaza, sino a la necesidad de reparar el daño que ya se causó. La anterior Corte Constitucional, en una sentencia, dijo que sí. Pero sobre todo cuando el accionante se equivoca y presenta, qué sé yo, habeas data, cuando tenía que haber presentado acción de acceso a la información pública. ¿Sí? Señaló que sí. Y hay otra sentencia de esta Corte, ya la voy a buscar para compartirles, pero estoy casi seguro que hay una sentencia de la Corte Constitucional en la que abre esa posibilidad. De manera no muy clara, pero parecería que el juez sí tiene ese poder de reconducir el proceso para que cumpla con el objeto de acuerdo a las circunstancias presentes que tiene el caso, ¿no? Yo consideraría que debería presentarse una acción de protección. Yo no comparto esa idea de que el juez cambie el objeto, sino más bien que decirle, ¿no? Se deja salvo el derecho del peticionario a presentar la garantía que corresponde, para que obviamente presente una garantía con otro objeto, que sería en este caso la reparación, y ya no para evitar la violación de derechos, que fue el objeto de la medida cautelar, ¿no? Sin embargo, eso les digo, estoy casi seguro que leí en alguna sentencia de la Corte justamente que se abría esa posibilidad. Parece que fue una de Ramiro Ávila, de hecho. Y de la anterior Corte con seguridad en el 2015 o 2017, la Corte Constitucional sí lo permitió. La anterior Corte Constitucional lo permitió. En todo caso, ustedes saben que si la anterior Corte se pronunció sobre eso y la actual todavía no, tenemos vigente el pronunciamiento de la anterior Corte, ¿no? Entonces sí es posible. Sí es posible. Sí es posible de acuerdo a la jurisprudencia. Gracias, doctor. Sí, gracias también, Santiago. Muy, muy, muy importante el caso que nos plantea. Bueno, solamente ya para cerrar el tema de medidas cautelares y ver algo de acción de protección, porque ya nos quedó corto el tiempo, solamente mencionarles las 4 características de las medidas cautelares, ¿sí? Doctor Las Salim, 4 características. Sí, Pati. Salim, por favor, si me permite, sí, ahora puedo acceder. Y ahora a propósito de lo que hemos estado viendo, primero como antecedente, doctor, yo no tengo muchos años de graduada en Derecho, es una carrera adicional que tengo. Estoy cumpliendo funciones como registradora de la propiedad
me interesa muchísimo el tema constitucional, por eso mi participación. Pero específicamente, doctor, algo que quiero hacer uso de manera personal, y aquí viene unas inquietudes. Si es posible que yo sea la accionante, mi familia que vive en otro sector, desde muchos años viene sufriendo una afectación por parte de una mecánica industrial que está posterior a las casas donde viven mis hermanos y mi papacito. Mi papacito de la tercera edad con problema de corazón, auditivo, y ahora, bendición de Dios, tienen mis hermanos unos 2 niños recién nacidos. La situación que se produce desde hace muchos años es que están afectados por los gases tóxicos que emanan desde ahí, y el ruido que ni siquiera respeta las horas de trabajo. En fin, ya nos hemos cansado de pedir al Ministerio del Ambiente, a la misma municipalidad, para que por el uso y ocupación de suelo se haga respetar, por toda vez que es una zona residencial. Yo no vivo ahí, pero soy familia. ¿Puedo ser yo accionante para aplicar una acción constitucional de medida cautelar? Primero esa pregunta. Luego, segundo, aquí decimos, vemos que de acuerdo al caso se puede calificar como autónoma o conjunta. Autónoma porque la afectación es grave, toda vez que es el tema de salud el que se está afectando y que puede desencadenar en situaciones permanentes de salud. Segundo, puede ser conjunta porque se puede demostrar la intensidad y la frecuencia de la vulneración que está dando. Entonces, yo quisiera saber, ¿es posible utilizar los tres, digamos, los 3 requisitos que están establecidas en las medidas cautelares, estas, autónomo o conjunta, o solamente me debo remitir a la conjunta en este caso para apelando lo que son estos 2 de frecuencia y vulneración para que prácticamente cese y el derecho, la vulneración del derecho cese y se evite ya de manera definitiva? Muy ilustrativo el caso que usted nos comparte, Pati. Yo le diría medida cautelar autónoma, salvo que usted ya pueda acreditar daños en la salud de sus familiares. Y ahí sí ya sería algo un poco más complejo, ¿no? Un poco más complejo. Si es que usted, qué sé yo, tiene alguna manera de demostrar daños en la salud, ya daños reales y ciertos, presenta acción de protección con petición conjunta de medida cautelar. Porque recuerde, la petición conjunta de medida cautelar es cuando ya se está produciendo violaciones a los derechos, ¿sí? Y usted quiera frenarlos. Uno podría decir, ya, es que claro que se está produciendo, ya la contaminación se está produciendo. Podría ser, pero no olvide que en una acción de protección tendría que probar, ahí sí las violaciones, tendría que probar, ¿sí? Para tener el derecho de interrumpir la violación, en la acción principal tiene que probar. Entonces ya es un poco más complejo, pero yo creo que está totalmente legitimada para presentar una medida cautelar autónoma, ¿sí? Justamente por lo que usted alegaba, el PUOS creo que le llaman en el municipio de Quito, el famoso, ¿o es en qué municipio? Genera el plan de uso y ocupación de suelo. Sí. Es que tiene el plan de ordenamiento territorial, ese es uno. El PEMOT, y el PUOS, Sí. que es el plan de uso del suelo. Justamente lo que usted dice, ¿no? Hay zonas industriales, hay zonas residenciales. Y aquí, como nadie controla nada, si es que al menos está en el Distrito Metropolitano de Quito, es pero un descontrol total. En zonas donde que supuestamente son residenciales, funcionan bares, ahora al menos ya con la supuesta reactivación, es un desorden total. Entonces, usted podría, sin duda, investigar cuáles son los límites permisibles de niveles de ruido. Ahí obviamente hay regulación ambiental sobre ese tema y hay una obligación de los municipios de aplicar. Yo recién escuchaba en una entrevista a Manrique, el ministro del Ambiente, que es conocedor de la materia, y él decía, hace falta voluntad política en los municipios para aplicar lo que ya está vigente. La contaminación auditiva y visual, aquí es, pero
Es una actividad sin control. O sea, o más dicho, hay actividades sin control que producen contaminación visual y auditiva, y hay que hacer cumplir lo que ya está vigente, ¿no? Entonces, yo creo que tiene todo el derecho de presentar medidas cautelares autónomas, y si es que logra probar las violaciones de derechos a la salud, al ambiente sano, especialmente desde el punto de vista médico, por ejemplo, yo le diría que ya presenta acción de protección con medida cautelar conjunta. Recuerde que los 3 requisitos de medida cautelar autónoma, perdón, los 4 requisitos de medida cautelar autónoma son inminencia, gravedad, verosimilitud y derechos amenazados. Si usted presenta medida cautelar conjunta, debería ser no inminencia, porque ya no es algo que está próximo a ocurrir, es algo que está ocurriendo, así que ese requisito no lo cumple. Pero sí la gravedad por la intensidad o frecuencia de la violación. En segundo lugar, usted presenta un relato verosímil de los hechos. Y en tercer lugar, usted identifica cuáles son los derechos vulnerados, que se están vulnerando y que usted quiere frenar. Muchas gracias, doctor. Sí, preséntela. Sí, yo le animo a que la presente porque... Sí, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Sí. Sí, Voy a hacerlo. sí, que le vaya muy bien, Pati, porque sí, me parece que es una clara... ahí estaríamos en la duda, ¿no? Una amenaza o vulneración de derechos. Depende mucho si se cuenta con prueba. Bueno, no sé si es que Diego está por ahí. Diego Apolo. Sí, mi estimado doctor, aquí me encuentro. ¿En qué le puedo servir? Diego, creo que era hasta las 11 la jornada, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, mi doctor. ¿Nos podemos extender una media hora más o podemos tener una hora, tal vez yo creo que para la acción de protección? Ya, me mencionan que por las notificaciones que se les ha dado a los participantes, sería mi doctor sin extensión lo que me comentan, pero deme un momentito a que me confirmen desde académicos si se puede extender. Porque una posibilidad que le doy, Diego, si es que están de acuerdo los colegas, yo no tengo problema en extender una media hora más para ver acción de protección, o una hora más o en otra ocasión para ver acción de protección. Por favor. Francisco, mientras tanto. Por favor, yo tengo una intervención que ya la pospuse porque cuando me enteré de esto ya la habían programado para las 11. La pospuse para las 12 y es en el Valle. Tengo que transportarme, no puedo extenderme un minuto más. Sí, qué pena, Francisco. Y sabe que sería bueno, por lo que dice Francisco, tal vez ya planificaron su día. Otra jornada, al menos una hora, yo no tendría problema en organizarme para cumplir con el otro tema que estaba previsto, ¿no? Que era acción de protección. Pero hubo interesantes intervenciones y preguntas que hicieron que nos enfoquemos mucho en medidas cautelares y descuidemos la acción de protección. Entonces, si los organizadores me lo permiten, me extiendo media hora o si no, una hora en otra ocasión. Por favor, que sea una hora. Mi estimado doctor, justamente como hay algunos participantes que nos están escribiendo al interno de que tienen su día organizado, me comentan y Antonella ya se va a poner en contacto con su persona para organizarnos para el siguiente sábado. Sería una hora más para que podamos concluir con el tema. No sé si le parece, mi doctor. Sí, me parece muy bien. Me parece muy bien. No tengo ningún inconveniente. Muchas gracias. Estoy de acuerdo porque la acción de protección es sumamente importante y yo creo que medio ahorita nos puede quedar cortos. Entonces, aprovechando al doctor Salim Saidán, pues que nos pueda compartir esos conocimientos en una hora. Sería muy bueno. ¿Sí? Gracias. Sí. Si es que les parece, Diego, desde ya, obviamente no sé si los organizadores lo autorizan, pero podría ser de 9:30 a 10:30. Podría ser de 9:30 a 10:30. Perfecto, mi doctor. Entonces, Antonella ya se va a poner en contacto con usted para acordar la hora y de esa forma también organizarnos con los participantes. No sé si mi doctor, conforme a lo que hemos llevado el día de hoy, nos ayuda con unas conclusiones para de esta forma ir concluyendo con el tema y que los participantes también puedan tener una conclusión de todo lo que hemos visto el día de hoy, que ha sido tan oportuno y como ellos mismos lo están comentando y colocando en el chat de diferentes partes del país, estuvimos cerca de 130 personas en esta mañana y todos han mencionado que es completa, que hemos tenido realmente todo para poder aprender mucho más. Entonces, mi doctor, le escuchamos. Gracias, Diego.
Y me alegro también de que haya sido aprovechada la charla. Me parece que los aportes de ustedes han sido fundamentales para que fluya mejor la jornada, ¿no? Por eso nos quedó corto el tiempo, porque hubo muy interesantes inquietudes y comentarios. Las características de las medidas cautelares, simplemente para cerrar, temporalidad, no pueden prolongarse indefinidamente. Solamente eso para cerrar. Hay un error en ciertas resoluciones judiciales en que no establecen el periodo de vigencia, ¿sí? El artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías establece que el juez tiene que especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las medidas que dispone. Entonces, son provisionales, es temporal la medida cautelar. No es la medida cautelar declarativa ni constitutiva de derechos, no es reparatoria, es preventiva, ¿sí? No se puede disponer la suspensión de leyes o actos normativos por parte de un juez de instancia. Para eso está la Corte Constitucional, que puede dictar medidas cautelares conjuntas con demandas de inconstitucionalidad, ¿sí? Ojo, también las medidas cautelares pueden presentarse conjuntamente con acciones de inconstitucionalidad. Las medidas cautelares conjuntas se pueden presentar conjuntamente con habeas corpus, con habeas data, no con acción extraordinaria, por prohibición expresa del artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías, ¿sí? Entonces, simplemente me quedo con esas 4 características de las medidas cautelares y no se olviden tener en cuenta los 4 requisitos para las medidas cautelares autónomas, los 3 requisitos para medidas cautelares conjuntas. Sirve para evitar cesar las violaciones, como ya lo mencionamos. Y adicionalmente, creo yo que es importante también señalar que cuando yo presento una petición de medida cautelar, ¿sí?, y me la niegan, no tengo la oportunidad de apelar. En cambio, si yo presento y me conceden la medida cautelar, la contraparte puede pedir revocatoria. Si ya me quitan las medidas cautelares, si de peticionario me convertí en beneficiario, me quitan las medidas cautelares porque conceden la revocatoria, tampoco puedo apelar. Pero si me niegan la revocatoria como contraparte, puedo apelar. Es un régimen de impugnación muy particular, como ustedes pueden ver, en perjuicio del solicitante de las medidas cautelares, ¿no? El pobre solicitante pide medidas cautelares, le niegan, ahí quedó. No puede ni siquiera presentar acción extraordinaria de protección por un error de la Corte Constitucional. En una sentencia dice que no se puede presentar acción extraordinaria con respecto al auto de medidas cautelares en las que se niega la medida cautelar. Entonces, es interesante tener este régimen de impugnación, ¿no? Tener en cuenta este régimen de impugnación. Se puede apelar solo de la negativa de la revocatoria. No se puede apelar si me niegan el pedido de medidas cautelares. No se puede apelar si me revocan las medidas cautelares. Se puede apelar únicamente si me niegan la revocatoria de las medidas cautelares. Entonces, es complicado para el peticionario. Obviamente, hay algunos jueces que ante el periculum in mora, el peligro en la demora, prefieren conceder ante la duda la medida cautelar, y lo hace, y es correcto, porque él va a tener la posibilidad de revocar la medida cautelar. ¿Sí? Inclusive si las circunstancias han cambiado y ya desapareció el peligro, se pueden revocar. Pero sí es importante saber que no existe la posibilidad de apelar cuando me niegan la petición de medida cautelar, ¿sí? Eso es lo que les podría decir de medidas cautelares constitucionales. Estoy a las órdenes y la próxima semana ya les informarán los organizadores de CIPLEX, les confirmarán la hora, pero yo, como les dije, tendría disponibilidad. Sí, eso porque creo que tengo una jornada de clases de maestría. Yo creo que 9:30, 10:30 no tengo ningún problema en impartir esta segunda parte sobre acción de protección. Que como dijo Luis Felipe, es difícil dar en media hora. Yo creo que sí necesitamos al menos una hora. Gracias, Salim. Perfecto, mi estimado doctor. Un agradecimiento especial tanto a nuestros participantes por estar esta mañana con nosotros, como a su persona, de parte del doctor Mike Hernández, director general de CIPLEX Ecuador, y de
todo el Team Ciplex. Un agradecimiento especial por siempre formar parte de nuestras programaciones, ser parte de esa planta docente y ser parte de esa familia de Ciplex Ecuador. Le quedamos eternamente agradecidos a su persona, como también a nuestros participantes por estar el día de hoy con nosotros. De esta forma nos despedimos y recuerden que para el siguiente taller se les estará notificando a través del correo electrónico. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias también. Gracias a todos por sus Gracias. comentarios.